Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y dadle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo retos literarios, los de este 2024. Os hablaré de los retos que me propuse y os comentaré los que he logrado superar y los que han quedado un poco por el camino. El primero es el de 12 meses, 12 libros. Es el segundo año que lo realizo y se trata de leer 12 libros clásicos a lo largo del año. Pues lo primero deciros que he pinchado porque no he llegado ni a la mitad, podría decirse. Entre unas cosas y otras me he quedado, creo, 1, 2, 3, 4. He leído 4, sí. 4 de 12, está bastante mal, pero bueno. También reconozco que me gusta más leer los libros a mi ritmo y si pienso que es una obligación no los voy a disfrutar y sí puedo llegar a la marca, pero no haberles sacado toda la chicha que habría podido. Os voy a ir hablando de cada uno de ellos. El primero fue Fuenteovejuna, de Lope de Vega. Aquí nos encontramos con una obra de teatro cortita de alrededor de unas 200 páginas en la que nos encontramos con que el líder de la ciudad, el comendador, se alza en contra del rey, es un usurpador, un tirano político y, por suerte, el pueblo decide alzarse y luchar contra él. Bueno, creo que todos habréis oído perfectamente lo de Fuenteovejuna, todos a una, y deriva de esta obra de teatro. En resumen, se trata de no conformarse y de que la unidad hace el poder, sobre todo para luchar contra las injusticias. Aquí estos temas no pasan de moda y se habla sobre la injusticia, como os digo, el poder, la venganza. Además, tenemos un personaje femenino que es muy adelantado a su época. El único punto negativo que podría decirse de este libro es que está escrito en un castellano antiguo que a veces resulta un poco difícil la lectura, pero si se tiene paciencia, te terminas acostumbrando a ello. El siguiente libro fue Nada, de Carmen Laforet, que además fue premio Nadal en el año 44. Este libro ya es más extenso, tiene alrededor de unas 300-350 páginas y nos habla de cómo una joven llega al Barcelona después de la posguerra. Nuestra protagonista se llama Andrea y vamos a ir viendo cómo es su vida tanto en el microcosmos formado por la casa familiar como por esas relaciones que se van formando en su vida universitaria. Con este libro yo no llegué a conectar, no quiero decir que no sea bueno, porque por supuesto que es uno de los más aclamados en la historia de la literatura en España y algo tendrá para serlo, pero simplemente yo no conecté, no fue tal vez el momento de leerlo o fue simplemente que el tema no me llamaba. Se trata de una novela de personajes, no de historia o de trama, en la que vamos viendo cómo se vive en esa época y por lo general a mí este tipo de historias me encantan, pero claro, también puede ser dependiendo del lugar y del folclore, las costumbres, etc. Y por lo general, aquí cuando me he encontrado con historias de después de la guerra siempre han sido todas muy trágicas, muy deprimentes y la verdad que si estás en un momento un poco delicado personalmente, tampoco es recomendable leer algo de este estilo. Aquí nos encontramos con una familia bastante disfuncional que no se lo pondrá nada fácil a la protagonista y que gracias a su amistad con Ena, su vida será un poco más fácil, entre comillas, y más llevadera. Son temas muy recurrentes de la época y que no han pasado de moda porque aún están de rabiosa actualidad y que Carmen Laforet trajo. Temas como son, por ejemplo, la violencia de género, el machismo, ya no solo el machismo en los hombres, sino también muy arraigado en las mujeres, que por entonces eran muy criticadas por el hecho de lo que hacían o con quién lo hacían. No se podía salir a ciertas horas y si ibas por la calle pues tenías que ir siempre con una amiga, no podías estar sola con un chico porque ya tu respetabilidad se ponía en duda. Los siguientes 4 libros no los he leído y se trata de la tetralogía de Ruiz
Zafón, La sombra del viento. Y sí que es verdad que hace años cuando salió me leí el primer libro, pero es que llevo muy mal eso de tener que ir esperando a que cuando se trata de una trilogía, tetralogía o saga, tengan que ir sacando uno por año, que sí que reconozco que es lo mejor, lo ideal para un escritor, para que pueda trabajar tranquilamente y respirar, pero no soy muy fan de las sagas por ese motivo, a excepción de las de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare y alguna otra más de la que ya os he hablado. Bueno, en este caso pues me propuse leer los libros, pero no los he leído, así que quedan ahí de momento en el aire dentro de mi TBR y ya volveré a ellos más adelante. Las siguientes que quería leer eran dos obras de William Shakespeare. Una era La Tempestad y la otra Hamlet. La Tempestad, tal vez porque recordaba un poco a la obra de comedia y también película reciente de La Ternura, que yo pensaba que también era de la época de Shakespeare o un poquito más tardía, pero más o menos sobre esa época, puesto que está ambientada en el siglo XVI, en el reinado de Felipe II. Pero investigando me ha sorprendido porque resulta que es una obra actual, es decir, salió publicada ya por el 2017 y sí, fue hace 1 o 2 años que fue llevada a película gracias a Emma Suárez y a Gonzalo Castro. Y digo que tienen ambas semejanzas porque se trata de una protagonista y sus hijas que van viajando en un barco hacia las Américas y de repente sufren un naufragio y terminan viviendo en una isla paradisíaca. Luego a partir de ahí ya las diferencias son notables. Y la otra que quería leer, la de Hamlet, era más sobre todo por el personaje de Ofelia, puesto que vi hace unos años una película que se titulaba precisamente Ofelia, que es del 2018 y cuya protagonista es Daisy Ridley, creo recordar, nuestra rey de Star Wars, y que me gustó mucho el punto de vista del personaje femenino a lo largo de toda la historia. Sí, sé que es una adaptación libre del libro, pero bueno, quería conocer el libro también de cerca. El siguiente libro que leí fue La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, un libro y un autor a los que tenía muchas ganas y que decidí proponerme para este año. Este libro tiene alrededor de algo más de 500 páginas, 550 aproximadamente, se publicó allá por el 2003, y es que el autor es un escritor muy conocido por promocionar bastante Barcelona en sus obras. Se trata de un libro que, aunque no es histórico, sí que navega muy cerca de este género, y es porque se centra en Barcelona siendo un personaje más en la historia y transcurre entre dos exposiciones universales, la de 1888 y la de 1929, y todos los cambios que supuso tanto para la ciudad como para sus habitantes en esa etapa. Aquí nos vamos a encontrar como protagonista a Onofre Bouvila, un chico que llega a la gran ciudad de forma muy inocente y cómo termina convirtiéndose en uno de los más poderosos, en uno de los más pícaros y sobre todo que consigue reflejar a la perfección lo peor de la sociedad. Aquí vamos a ir viendo cómo se van construyendo esos edificios y cómo la ciudad va cambiando y expandiéndose poco a poco para, no sé si igualar o incluso superar a Madrid, que por entonces era ya no solo la capital por antonomasia, sino la ciudad que mejor representaba todos los avances tecnológicos de la época. Por supuesto, para que vayamos viendo ese contraste en la evolución de la ciudad y en cómo nuestro protagonista va mejorando, va subiendo su nivel, su estatus de vida, también vamos a ver a gente pobre y trabajadora que marcará mucho más ese contraste. El siguiente libro que me propuse leer fue La montaña mágica, de Thomas Mann. Lo que no sabía era la complejidad de la obra y lo que me iba a suponer. Sí que es verdad que por aquí en uno de estos vídeos que hice, uno de los seguidores me propuso que para introducirme en el mundo del autor empezara por otra novela un poco más sencilla, y en este caso me decanté
por la muerte en Venecia. Sí que es verdad que hubo muchas cosas que me gustaron de este libro, como que el protagonista sea un escritor que nos vaya contando su mundo interior, sus sensaciones, todo lo que va experimentando y viviendo. Pero también es verdad que, a diferencia de otros autores que nos cuentan un poco el estilo de vida de la época, como son Fitzgerald o Hemingway, este se dedica a utilizar de forma pomposa la narrativa, algo que hace un poco más complicada la forma de llegar a lo que es la obra. Por eso creo que no hay que subestimar este libro, porque aunque es corto, lleva su tiempo poder leerlo tranquilamente para irlo comprendiendo, y si te despistas fácilmente, pues puedes perder el hilo. Mi siguiente lectura fue Los amantes de Teruel, de Juan Eugenio Harzenbuch, y es que tengo que leerlo porque es un poco complicado. Sí, al igual que Fuenteovejuna, no llega a las 200 páginas, y sí que es verdad que me pareció su narrativa mucho más ágil a la hora de leer, menos complicada que, por ejemplo, a lo mejor La Celestina, un libro que intenté leer el año pasado y del cual no hubo manera. En este libro nos vamos a encontrar con dos personajes protagonistas, una pareja que tiene ecos de Romeo y Julieta de Shakespeare, puesto que estamos aquí ante un drama romántico. Y sí que es verdad que la historia en sí me ha gustado mucho, me ha hecho disfrutar, y aunque ha pasado todo eso, sí que es verdad que vería uno o dos puntos negativos. Uno de ellos es que todo pasa muy rápido. Tal vez era la forma de escribir en aquella época, porque ahora nos encontramos con novelas mucho más extensas y que disfrutamos mucho más también. Pero no sé, no me ha faltado extensión en los personajes, en la profundidad, en que todo vaya evolucionando despacito, a su ritmo. Y sí que es verdad que el final a mí por lo menos me ha parecido poco creíble. Si tuviera que elegir entre los dos, me quedaría con el final de Romeo y Julieta en lugar de con el de este. Y el último libro de este reto fue La regenta de Leopoldo Alas Clarín, un libro que tampoco leí y que tiene ecos de Madame Bovary, para los que no queráis que os haga spoiler o conozcáis un poquito de qué van estos clásicos. Y bueno, como veis, pues en total fueron un total de 4 de 12, bastante mal, pero bueno, de esos 4 que leí, resumiendo, 2 me gustaron, uno de ellos bastante y otros 2 que me... Así que los que más me gustaron, por supuesto, yo creo que lo habréis notado, según hablaba de ellos, pero fueron Fuenteovejuna y La ciudad de los prodigios. Y los que no me gustaron fueron Nada y Los amantes de Teruel. El siguiente reto que me propuse fueron trilogías o sagas pendientes de leer. Y aquí metí la friolera de 5, y digo friolera porque, claro, teniendo en cuenta que son trilogías y o sagas, son bastantes libros. El primero de ellos, La sombra del viento, que como os he dicho, al final no pude llegar a leerlo. El siguiente fue Las últimas horas de Cassandra Clare, y es que ya me he leído de su saga Cazadores de sombras sobre los 10 o 11 libros primeros, los voy leyendo en el orden en que se deben leer, y me leí los 6 primeros, que forman parte de Instrumentos mortales, la trilogía victoriana, los orígenes, ahí ya son 9, creo recordar. Luego me he leído el libro de relatos de Magnus Bain, 10, y ya está. Entonces me he leído unos 10 en total. Y el siguiente que quería leer con mi amiga, puesto que somos las dos las que nos los vamos leyendo juntas y vamos comentando la saga en general, nos está gustando mucho y disfrutando. El siguiente era el de Las últimas horas. Y lamentablemente, pues por culpa del trabajo y falta de tiempo, no pudimos planteárnoslo leer. Entonces, espero que este año que empieza, de momento no hemos hablado de ello, pero tengo la esperanza de que este año sea el año. Otra saga que quería leer y que no llevé a cabo fue la de la pentalogía de los Lancaster de Sarah M. Eden, que la tengo aquí arriba, justo en mi balda de novela histórica, y que quería haber leído este verano, pero que a fin de cuentas pues es lo que suele pasar, que en verano se lee mucho menos, que el solecito, las ganas de salir, los amigos, la familia y bueno, cosas que pasan.
Otra trilogía que quise leerme y que empecé hace bastantes años fue La profecía de las hermanas de Michelle Fink. En la primera novela salió allá por el 2011, creo recordar, no sé, un año antes, un año después. Y lo que suele pasar siempre con estos libros, que al final pierdo el hilo. Salieron después el segundo, el tercero, son difíciles de encontrar, pero por suerte me topé con ellos en la biblioteca de mi ciudad y fue por eso que quise plantearme leerlos. No los he llegado a leer finalmente. Y la última trilogía o saga que me planteé y que creo que es la única que he cumplido de este reto de trilogías es la de Reina Roja de Juan Gómez Jurado, un autor que me lleva años una amiga mía recomendando y que dije, este año es el definitivo. El problema que surgió aquí es que no me informé bien y solamente leí la trilogía principal compuesta por Reina Roja, Loba Gris y Rey Blanco. Cuando terminé esta trilogía descubrí que había 2 libros anteriores a Reina Roja y que hablan de otros personajes que son como spin-offs de esta historia, ¿de acuerdo? Entonces, en principio no pasaría nada, pero sí que me gustaría leerlos más adelante para zambullirme de lleno en la historia. No sé si lo sabréis, si os informo de que hay 2 series distintas de televisión basadas en esta saga, una de ellas Reina Roja, la otra está basada más en, creo que recordar el título, Cicatriz, que es uno de los spin-offs basados en el personaje femenino que aparece en Loba Gris, y que uno de ellos lo emiten en televisión española y el otro creo recordar que es en Prime, pero no estoy segura. Si lo sabéis, dejadmelo en comentarios para que el resto de gente también pueda disfrutar de ello. De la trilogía de Reina Roja me hubiera gustado hacer un vídeo que, bueno, finalmente no llevé a cabo y fue por eso que os digo de que no leí el resto de libros y no me sentía preparada para hacer reseña trilogía cuando se trata más de una saga. Sí que es verdad que me ocurrió un poco como con la trilogía del Corredor del Laberinto y es que, bueno, aquí en este caso ha sido a la inversa, porque en el Corredor del Laberinto el primero me gustó mucho, el segundo un poquito menos y el tercero un poquito menos. Pues aquí ha sido al revés. El de Reina Roja me gustó, estuvo bien dentro de lo que cabe. Loba Negra me gustó un poquito más, bastante más. Y el tercero me dejó brutalmente, me dejó rota. Os voy a ir comentando cada uno, así brevemente, por pinceladas, y es que el primero, Reina Roja, nos presenta a la protagonista, a Antonia, ya que será su futuro compañero, y aquí nos vamos a encontrar con un dúo muy parecido al de Sherlock Holmes y John Watson. Vamos a ver cómo es esta mujer, su forma de trabajar, de analizar todo de forma tan peculiar. La primera toma de contacto tanto de Antonia como de John trabajando juntos en 2 casos que aparentemente no tienen nada que ver, pero que luego terminarán entrelazándose. Se nota que este libro es bastante introductorio y además el caso no tiene un final cerrado, algo que no me gustó, que ya sabéis que a mí me gusta que me lo den todo cerrado y más, bueno, masticado, entre comillas, entendedme. Sí que es verdad que hay pistas que te van llevando poquito a poco a la historia y que te hagan pensar, pero en este caso la historia quedó abierta. Esperé que continuara en Loba Gris, cosa que no fue y no me gustó, pero bueno, Loba Gris me aportó un caso nuevo que me atrapó de lleno y cuya protagonista, bueno, de hecho aquí hubo 2 protagonistas, Antonia y la Loba Negra. 2 personajes que pueden parecer muy enfrentados, pero que luego vamos a ir viendo el camino que han recorrido para llegar a donde están en ese momento. Una cosa que me gustó en esta trilogía fue la forma tan original que tiene el autor de hacer metáforas que se salen de lo normal y que te hacen disfrutar. Lo que ya no me ha gustado tanto es que repita lo mismo a la hora de narrar, tanto en estilo directo como indirecto. Tengo aquí un pequeño ejemplo y os lo voy a explicar y lo vais a entender perfectamente. Dice, Antonia está de muy mal humor y la abuela Scott lo nota. Y luego vemos un guión de conversación que dice, estás de muy mal humor, niña, lo noto. Dice, pues hombre, ese tipo de cosas yo las veo que hay
fallan. Porque este autor se nota, según vas leyendo el libro, que el libro está escrito como si fuera un guión de cine. Entonces es todo muy visual y entras enseguida en la historia, pero ese tipo de detalles para mí pinchan. Bueno, aquí voy a tirar de chuleta para iros comentando todo lo que me encantó de este libro, porque yo creo que de la trilogía es el que más me gustó, el de Loba Gris. Por eso tengo tantas ganas de leer Cicatriz, porque habla de ese villano que conocemos, o villana diría. Una de las cosas que ya me gustó mucho es que, como ya conocemos del libro anterior tanto a Antonia como a su compañero John, ya podemos disfrutar más de la interacción que hay entre ambos y sobre todo del sentido del humor de John. También de la evolución de Antonia gracias a John, puesto que deja de ser tan rara como era y ya comienza a disfrutar un poco y a vivir gracias a él. También que hay 2 giros argumentales que me rompieron de lleno. Otra, que aquí en esta historia no todo es blanco o negro y que hay muchos grises. Y por supuesto la aparición justo al final del asesino del primer libro, por si nos habíamos olvidado de él. Y también, sobre todo, ahora que está tan de moda la salud mental, que no es que esté tan de moda, es que debería ser una cosa de preocupación general siempre. Y es que aquí nos habla de la autoestima, de las adicciones, entre otras cosas. Una cosa que me encantó de este último libro de Rey Blanco y que me sacaba una sonrisa cada 2x3 fue que Gómez Jurado tomara letras de canciones y las incluyera como parte de la narrativa. Y aquí nos vamos a encontrar letras como de Joaquín Sabina o de Duncan Du. Aquí retomamos a los villanos del primer tomo. Vamos a ver oscuros secretos de algunos de los protagonistas y además nos vamos a encontrar con un detalle que va a dividir a los lectores en 2. Entre los que van a creer que esta escena se trata de un plagio y otros que van a pensar que es un tributo a cierto escritor y cierto personaje literario muy famoso. En resumidas cuentas, esta trilogía para mí por lo menos no ha resultado ni original ni sorprendente, pero sí que es verdad que me caló hondo, aunque tardé en meterme dentro de la historia. Sigo con retos. El reto de Goodreads, no sé si conocéis esta página, es una página de lecturas en la que tú eliges el libro que estás leyendo y hay comentarios de otra gente que ha leído ese mismo libro. Entonces tú cuando lees puedes ir marcando el progreso del libro, tanto por número de página en el que llegas como por porcentajes. Y luego una vez que terminas el libro puedes poner una valoración de 1 a 5 estrellas, por lo que 5 estrellas sería un 10, un 1 sería aproximadamente un 2 y podrías poner o hacer o realizar una reseña pues detallando lo que te ha gustado, lo que no, etc. Por lo general yo soy de reseñar de 1 a 5 porque ya llevo muchos años de esta manera. Pero sí que es verdad que hablando con una amiga, ya no en cuanto a libros sino a películas, y ella me decía que es muy difícil votar a veces del 1 al 5 porque si hay una película que te ha gustado pero no tanto como para ponerle un 8, pero tampoco como para darle un 6, y si quieres darle un 7, y yo le decía, pues si le quieres dar un 7, le pones un 3,5. Ya, pero si le quiero dar un 7,5, un 7,25, un 7,40. Yo al principio no entendía su punto de vista, pero llevo ya varios años que cuanto más libros leo, y más me cuesta ponerles valoración porque los comparo con otras lecturas a los que he dado esa misma puntuación y reconozco que a lo mejor a un libro que le he dado un 3,5 no me gusta tanto como otros libros que tienen un 3,5, pero sí me gusta más que otros que tienen un 3, así que de ahí la complejidad de lo de las valoraciones. Bueno, resumiendo, que me voy por los cerros de Úbeda. Reto de Goodreads, yo me había propuesto un reto corto, fácil y que no me obligara a presionarme. Me había puesto un total de 25 libros que he superado de sobra, que he ido aumentando poco a poco según iba leyendo y que ahora tengo marcado en 50 y que ahora no sé si llegaré porque muchas veces me pasa que según le voy aumentando hay veces que llego y luego hay veces que no lo cumplo. Ahora mismo llevo un total de 47 libros porque he tenido un poco de bloqueo lector este mes de noviembre y diciembre
Y a falta de 3 libros, creo que sí lo conseguiré, pero si no, pues bueno, no pasa nada. En otro vídeo anterior ya os hablé de los libros que quería leer ahora para Navidades, que eran un mínimo de 3 más otro libro que estaba terminando de leer y que yo creo que si consigo leer esos libros perfectamente cumplo el reto de Goodreads. Y ya por último, un reto que es un tanto ligero porque no me había puesto marcas definitivas, pero sí que me había planteado leer algún libro de no ficción y que fuera sobre todo pues recurrente en cuanto al tema de la escritura, ya que no tengo muchas veces tiempo o posibilidades económicas para realizar cursos que merecen la pena a la hora de formarme, pues recurrir a este tipo de libros, porque tengo ya unos cuantos en casa que todavía no he leído, como son El camino del artista o el libro de Brandon Sanderson, al que le tengo muchas ganas, que he visto que hay autoras como Eria que lo han leído y que les ha venido muy bien al nivel de ir mejorando su forma o de escribir o de hacer marketing, etc. Y este año leí 2, uno era de escritura y el otro era un poco más a rollo espiritual interno. Os voy a hablar un poquito de cada uno. El primero de ellos fue 25 trucos para escritores independientes, vivir de escribir. Y el autor era Ricardo Cienfuegos. De este libro, pues no puedo contaros mucho porque lo leí un poquito antes de verano, creo recordar, y le di un 3/5. De este tipo de libros no suelo hacer reseña porque al no ser un libro de ficción, pues no, muchas veces no sé qué contar en la reseña, por lo que ahora os voy a hablar un poco de él de memoria. Este libro le puse un 3/5, sobre todo porque sí que había cosas que hablaba que yo ya conocía de sobra, porque ya llevo muchos años en este mundillo y ya es difícil ver cosas nuevas. Y sí que hubo otras que me planteo que me gustaron, pero claro, este libro se centra en vivir de escribir y ya no solo de literatura de ficción, sino también de no ficción. Algo que yo no me he planteado porque yo no tengo pensado vivir de hacer artículos y cosas similares del estilo que el autor propone, entonces ese tipo de cosas a mí no me aportaron nada. Sí que hubo otras que tomé nota y que, bueno, espero ir basándome o aplicándolas en el futuro. Y el otro libro que leí que os dije que es un poco de rollo espiritual es El arquitecto interior, un camino a la conciencia, de Enrique Avancés Ballestín. Y a mí es que este tipo de libros no suelo leer yo mucho de este género, pero no sé, el título en sí me atrajo bastante y la verdad que me gustó. Le puse un 4/5 porque en este mundo en el que estamos acostumbrados a ir siempre deprisa, corriendo, sin parar a pensar en las cosas, me hizo reflexionar sobre muchas cosas, así que os lo recomiendo y no descarto volver a leerle dentro de unos meses para profundizar más y tomar notas. Y bueno, hasta aquí los retos literarios de 2024, los que llegué a cumplir y los que no, pero esperad, que aquí no ha terminado el vídeo todavía. Aquí haríamos como un corte de claqueta y diríamos, y a continuación, retos literarios del 2025. Y sí, va a ser algo muy breve, por eso he preferido seguir haciendo el vídeo y no hacer otro distinto. Sí que os voy a comentar que me he decidido a que el año que viene ponerme menos retos, a disfrutar incluso mucho más de la lectura y aunque sea poco lo que lea, que sea con gusto y con ganas, porque soy de ese tipo de personas que no puede plantearse leer, por ejemplo, en enero voy a leer este libro, en febrero este otro. No. Yo leo mucho, sobre todo según en base a mi estado de ánimo, a lo que me apetezca leer en ese momento. Entonces, muchas veces hay cosas que yo me planteo, como veis, luego es imposible, no se pueden cumplir. Entonces, en este 2025, en cuanto a libros clásicos, me he propuesto simplemente leer algunos de los que no he llegado a leer en este 24 y algunos de los que no leí en 2023. Os voy a decir cuáles son, no os preocupéis. El primero, ante todo, es la tetralogía de Ruiz Zafón.
Un libro que, bueno, yo de este autor he leído tanto La sombra del viento como Marina, 2 libros que me encantaron y que me dio muchísima pena terminar de leer, por lo que quiero volver a meterme dentro de esa historia, junto a Daniel Semper, el protagonista. La siguiente sería La tempestad y Hamlet de William Shakespeare, que como os he comentado antes, son obras de teatro y que no son demasiado grandes, por lo que fácilmente en 1 o 2 semanas me las habría terminado. Y por último, un libro al que le tengo muchas ganas por muchas cosas diferentes es El Caballero de Olmedo. Y es que este libro me toca de cerca porque sus personajes son como una reinterpretación de mis padres, por lo menos para mí. Aunque un poquito al revés, sería como un retelling, puesto que mi padre es de Medina y mi madre de Olmedo. Y la verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de esta tradición. Mi madre se sabe el libro de pe a pa de memoria y la verdad que es que yo le conozco el argumento, conozco los personajes, pero leerlo entero y disfrutarlo página a página no he llegado a hacerlo realmente y es como una espinita que tengo clavada. Como veis, en cuanto a reto de libros clásicos, he bajado bastante, de 12 a 7. El siguiente sería el reto de trilogías o sagas de libros y al final ha sido muy fácil. Lo único que he hecho ha sido mantener los que no he leído este año y dejarlos para el que viene. Y son La sombra del viento, que ya está incluida dentro de los libros clásicos, la trilogía de las últimas horas de Cassandra Clare, que ya está un poquito en el aire dependiendo de cómo vaya de tiempo y trabajo y demás mi amiga, la pentalogía de los Lancaster, que tengo muchas ganas de meterme en novela histórica romántica, y la trilogía de la profecía de las hermanas, que me va mucho el rollo misterio, juvenil y demás. La siguiente ya sería el reto de Goodreads, que le voy a mantener, voy a dejar los 25 libros que me propuse este año, que probablemente lo supere seguramente, ya os lo digo. Y el último sería el de leer libros de no ficción y sobre todo pues relacionados con el mundo de la escritura o por lo menos con mi mundo interior. Y aquí pues espero por lo menos leer los que tengo por casa y si leo alguno más pues bienvenido sea. Y bueno, como veis, los retos que me propongo para el año que viene son bastante más pequeños y seguramente que más realistas. Así que bueno, espero poder cumplirlos, pero también para ello tengo intención de hacer este año un bullet journal, una agenda personalizada, ya no solo de lectura, sino también para mejorar mi método de trabajo, de escritura, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a hacer un vídeo al respecto del bullet journal, pero puede que a lo largo del año y según me vaya yendo, a lo mejor me anime a hacerlo. Espero que os haya gustado este vídeo y dejadme en comentarios cuáles fueron vuestros retos en cuanto a lectura y si los lograsteis superar. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Un besazo. Adiós.